Cuando salí eran las 6, pero el sol aún no despuntaba. Crucé la calle y contemplé la fachada del edificio en cuyos bajos mi primo y su amigo habían decidido fondear sus vidas, donde debían encallarlas para sobrevivir. En la segunda planta una mujer abrió su ventana, asomó una cabeza de nana, miró a un lado y al otro de la calle y vació una vasinilla de orina. Bajo la línea de flotación es el libro de Mario Campaña. Es una serie de relatos que conviven entre Guayaquil, Milagro, España y Europa. Habla sobre las tensiones sociales que experimenta una persona que ha tenido que vivir en estas dos realidades, la sudamericana y también la europea, pero además que tiene a Guayaquil como un personaje y como un elemento transversal en todos estos relatos. Conversamos con Mario Campaña desde allá, que él vive actualmente en Europa. Y aquí está la entrevista en donde hacemos foco no solo en estos relatos, sino también sobre este concepto de nostalgia. Aquí la charla con el escritor. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro espacio, a otra entrevista aquí en Café con Letras. Esta vez nos acompaña Mario Campaña, escritor ecuatoriano que actualmente está viviendo en Europa. Y el diálogo de hoy es motivado bajo la línea de flotación, es el título de la novela de Mario. Esta es una novela que estuvo, Mario, usted después me corregirá si es que debe hacerlo, pero me parece que estuvo su primera versión en 2017 y que Festina Lente ha sacado una reedición hace poco de Bajo la línea de flotación, que es el libro sobre el cual vamos a hablar. Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bien. El título del libro habla de algo sumergido, ¿no es cierto? Algo invisible. Hay uno de los relatos que da nombre al libro, y es un relato donde el protagonista habla sobre su primo, un primo que quiere boxeador, pero también sobre una relación amorosa que tiene, pero está enfocada en su primo y cómo él logra sobrevivir a ese Guayaquil que se relata durante todo este libro. Quisiera preguntarlo de manera más personal a usted, Mario, ¿qué es lo que está bajo la línea de flotación, tal vez en su vida y que en este libro finalmente sale a la superficie? Bueno, no se trata de mi vida, Ujú, ujú, por mucho que lo parezca y que se diga con sentido que hay mucha autobiografía. Bueno, dicho eso, comento que mi intención no es contar mi vida exactamente en ese libro, ujú, porque si hubiera sido esa la intención, pues el título hubiera sido diferente. ujú, Si me refiero a la línea de flotación, hago una especie de comparación, una especie de símil ujú, entre una nave y un ser humano. ujú, Toda nave tiene una división entre la parte oculta, la parte muerta y la parte viva. La parte viva es la que está arriba, la que está abajo. La parte que nosotros vemos es la parte muerta en el sentido de que allí no se generan las cosas, se generan bajo la superficie del agua. ujú. Correcto. Y la metáfora, digamos que el título y el libro entero quiere poner en escena es la metáfora del ser humano, cuya existencia se discute, se delibera y se decide de manera oculta, bajo el agua. Ujú. Eh, De eso se trata. el libro describe a Guayaquil, a los barrios de Guayaquil, a Matavilela. Eh, me surge preguntarle, ¿cómo fue volver a esos lugares desde el recuerdo, al Guayaquil, a esos barrios? Claro. Sí, sí, no fue deliberado, o sea, yo no me senté a escribir este libro. Ujú, El libro se fue haciendo poco a poco. Primero apareció un germen así en Francia, en un libro un libro bilingüe, el lado castellano se llamaba
antes bajaban en tren. Ok. Después de esa publicación, que fue en 2012, en España me pidieron empezaban una colección y me pidieron algo, narrativa, y yo les dije que tenía este libro que se había publicado en Francia y que tenía más material, y se armó un volumen para esa colección que empezaba en el 2014. La primera edición de España es de 2014. Entonces ya ves, no es que concebí el libro, salieron unos relatos en Francia, después una colección me pide relatos, y yo sumo lo de Francia y lo que había hecho después y lo convierto en un libro, pero de todas maneras las historias, pues las historias no es que uno vuelve, definitivamente no es que se vuelve, porque todo eso ni siquiera está en la memoria exactamente, ¿no? Diríamos que está en algún lugar entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Entonces no es que se vuelve, sino que se detiene la vista en esas regiones que están siempre en cada uno de nosotros, ¿no? Tú, Roberto, cuando recuerdas, no es que te vuelves a algún lugar, es que detienes tu vista en realidad, en un lugar. Y yo que quise detener la mirada, porque había, después de todo, los 2 años transcurridos, había sacado algunas deducciones sobre aquel tiempo. Yo leí algunos relatos. Esto le pasa a muchos escritores con su obra, y es que las ciudades se vuelven no solo escenarios, obviamente, de sus relatos, sino que también son eje central, transversal de las historias, que se vuelven casi personajes. Y esa es la sensación que me estaba dando con la descripción de Guayaquil en muchos de estos relatos. Entonces la pregunta, Mario, sería, ¿qué es Guayaquil para usted? No sé si de manera personal y también de manera literaria. Bueno, a mí me han preguntado eso muchas veces, y lo que puedo decir es que es lo que siento cuando vuelvo a Guayaquil. Cuando vuelvo a Guayaquil yo me siento feliz. En cuanto pongo un pie en el aeropuerto, todos mis males se esfuman. Es lo que puedo decir. ¿Cuáles son Y esos luego, males, pues Mario? Guayaquil, bueno, ¿Cuáles todos son los esos males males? de un hombre, los males de un hombre como cualquiera, ¿no? Los conflictos, los tormentos, los dolores, todos los problemas que tienes tú, que tiene cualquier hombre de 66 años, por ejemplo, que tengo yo ahora, ¿no? No hace falta personalizarlos, pero todos, digamos, las dudas, los dolores psíquicos, todos los males que tenemos acumulados, a mí se me esfuman cuando pongo los pies en Guayaquil. Gracias, estamos conversando con Mario Campaña. Ahora nos vamos a mostrar el top 5 de esta semana y volvemos con la entrevista. Hoy desde el Café Libro Tres Gatos te traemos un top 5 de las lecturas imprescindibles que viven en estas estanterías. En el puesto número 5, Urux, de Sebastián Urli y María Auxiliadora Valladares. En este libro, a través del diálogo lírico, los autores exploran la identidad y el territorio. En el puesto número 4, Fiebre de Carnaval, de Juliana Ortiz Ruano. Esta novela, ambientada en una Esmeraldas vibrante y calurosa, narra el despertar de una niña que descubre la complejidad del cuerpo, la música y las heridas familiares. En el tercer lugar, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, que nos lleva a un festival de música en los Andes, donde la violencia y el misticismo se encuentran. Es una historia sobre el miedo, pero el sonido como refugio. El segundo puesto es para La Santita, de Mafe Moscoso Rosero. Es una exploración íntima sobre la memoria, la migración y los lazos que nos mantienen unidos a pesar de la distancia. Y en el puesto número 1, el terror distópico de Agustina Basterrica, Las Indignas. En un mundo donde el fanatismo religioso y el cambio climático han tomado el control, una mujer sobrevive en un convento dirigido por un culto. Continuamos con la entrevista entonces con Mario Campaña. Me surge la duda, porque hay algunos personajes que son muy, digamos, llamativos, cinematográficos en estos relatos, Pataplana, Vitio, por ejemplo, que responden a estos barrios, ¿no? A este Guayaquil del que estábamos hablando. No sé si es que había
en este proceso de escritura. La necesidad, Mario, le pregunto, de rescatar a este tipo de personajes como símbolos de algo o simplemente narrativamente le venían bien para los relatos. No, yo no escribo mucho con propósitos y menos con propósitos sociales, aunque es literatura social, se puede decir, ¿no? Pero no tengo un propósito de hacer reivindicaciones, esta clase de personaje, el cholo, el marginal. No, no es esa mi intención. Mi intención es, a veces, presentar una situación, como en el primer relato, que es simplemente la situación de un niño en un departamento vacío, ya está. Y todo lo que genera eso, pues, ¿no? Y otros casos es presentar toda una historia completa, ¿no? Y en esta historia, pues, naturalmente me gusta penetrar en los personajes, en la vida psíquica, en la medida en que se expresan exteriormente. Yo soy en narrativa soy un realista convencido, es decir, acudo a lo exterior, pero también soy un hombre un escritor que cree en la realidad interior de los personajes y que cree que sin esa dimensión, por lo menos la literatura que a mí más me interesa como escritor, quedaría me sentiría muy descontento sin esa dimensión psíquica, subjetiva. O sea, yo presento la exterioridad de la historia, pero estoy atento al significado subjetivo de todo lo que estoy contando. El libro se mueve entre Guayaquil, Milagro, Europa, ¿no es cierto?, Italia, España. Usted mismo vive ahí en Europa. ¿Qué le hace la distancia geográfica a la memoria, digamos, no? Es que usted hace preguntas difíciles, oiga. ¿Qué hace la distancia geográfica a la memoria? Yo no sé, yo no soy fenomenólogo, pero la distancia en la que yo caigo es en la distancia de la edad, más que en la distancia geográfica. Al fin y al cabo, nosotros en el Ecuador tenemos por lo menos en las ciudades, algunas de las claves del otro mundo en el que yo he vivido y en el que vivo ahora, de Europa, el mundo occidental. Estamos en un extremo, los arrabales, digamos, en Ecuador, pero del mismo mundo, del mundo occidental. Es decir, no es que tengo que volver a un mundo extraño, a otro planeta. Es más o menos parecido, ¿no? Pero esa distancia espacial para mí no es muy significativa, francamente. Le pedimos a Mario que nos espere un minuto nada más porque ahora es momento de presentarles la noticia editorial de la semana. Este 16 de abril, el fenómeno literario que cautivó a millones de jóvenes finalmente salta a la gran pantalla. La adaptación cinematográfica de Boulevard llega a las salas de Ecuador este mes de abril de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año para el público juvenil. Lo que hoy es una superproducción comenzó en 2014 como un fanfiction en la plataforma Wattpad, escrito por la mexicana Flor Salvador. Y las cifras son contundentes. En el entorno digital, la historia supera los 109 millones de lecturas. Al dar el salto al papel, Boulevard se convirtió en un hito editorial. Solo en México ha superado las 200.000 copias vendidas, mientras que a nivel global las estimaciones alcanzan el 1,5 millones de ejemplares. La trama nos sumerge en la vida de Hasley Weigel y Luke Howland. No es la historia de la pareja perfecta, es el relato de dos adolescentes que en medio de sus imperfecciones logran construir su propio Boulevard de sueños. La espera ha terminado. Boulevard se estrena en Ecuador este jueves 16 de abril, una cita obligada para quienes crecieron con esta historia y para quienes deseen descubrirla por primera vez. Vamos entonces con Mario. Mario, le decía a usted que bajo la línea de flotación, digamos, hay una nueva edición de Festina Lente. Es una edición que también tiene su poesía reunida desde el 88 al 2018. También me gustaría mostrar
el libro, y también me parece que tiene una serie de ensayos en otra publicación por el mismo Festina Lente, ¿no? Todas estas nuevas ediciones de su obra son un homenaje. Vuelve usted, Mario Campaña, digamos el nombre, ya es un autor referente que se recuerda y que sigue presente, y que ya tiene estas ediciones, como les digo, casi conmemorativas. ¿Qué lectura le da usted a esto? A su momento como escritor. Bueno, yo decidí ser escritor a los 6 años. Y he pasado toda la vida tratando de ser escritor. Todavía estoy en eso. O sea que las ediciones, todo lo exterior, yo diría eso accidental, pues no tiene mayor peso en mi conciencia o en mi subjetividad. Yo lo agradezco, agradezco enormemente a los editores de Festina Lente, magníficas personas, magníficos profesionales, estoy contento en lo inmediato. Pero yo como escritor, como persona, como hombre, pues tengo los avatares de mi mente, de mi subjetividad, son tantos, como los de todos, que no me queda espacio para más. Que, bueno, uno está luchando siempre, ¿no? Luchando a tumba abierta. No quiero ser dramático, pero un escritor, creo que si tomas en serio tu trabajo, luchas a tumba abierta, al fin y al cabo. Y si estás así, pues lo demás, bienvenido, gracias. Lo que puedo decir es gracias. Pero estoy delante de un gran problema, que es la escritura, siempre. Usted ha mencionado, ha hecho referencias a su edad, a un hombre de 60 y más años, 66, me parece, sí. ¿No, Mario? Y me recuerda al compadre Martínez. Él, en una parte de los relatos se accidenta, ¿no es cierto? Y usted escribe algo así como que cierra un mundo o todo ese mundo fue borrado. ¿Hay algo de nostalgia, no sé si en usted, en el libro, en estos momentos? ¿Lo detecto bien? Lo detecta muy bien, porque pese a que no ha dicho la parte esencial, todo ese mundo fue borrado, quedo yo. Creo que dice. Porque eso sí es cierto que para mí como escritor cuenta en esta dimensión de narrador, ¿no? Cuenta y me pesa la desaparición de ese mundo y por momentos siento que soy yo el único que queda de aquel mundo. Por ejemplo, del mundo del compadre Martínez. Hace unos años, pocos años, fui a la casa de donde yo viví, donde vivíamos ahí con mis abuelos, en la casa del compadre Martínez. No queda nada de eso y yo ni siquiera fui capaz de reconocer nuestra casa. Estaba delante de la casa, yo no la reconocía, no reconocía nada de todo aquello. Si no es porque mi madre me dice, aquí vivimos, yo no lo podía creer, ni siquiera existía en mi memoria ya todo eso. Y la casa donde vivimos en Sucre 6 de marzo de Guayaquil tampoco lo reconocía. Bueno, ya ha tumbado ese edificio, claro, pero todo ese mundo ha desaparecido. Y es natural porque somos mayores, ¿no? Ustedes, los jóvenes, pues tienen otro mundo, están acumulando memorias. Y esta cosa que uno experimenta ahora todavía no la pueden experimentar ustedes. Pero esto de sentir que estás contando algo que ya no existe es significativo para la vida, incluso para la vida anímica de alguien. Algo que sí deja la edad, Mario, es justamente la experiencia y los conocimientos. Y vamos terminando la entrevista y me gustaría encajar por ahí y decir, usted, ¿cómo ve la literatura ecuatoriana con esa experiencia, incluso tal vez con esa distancia, de esas nuevas voces, esos nuevos libros, esos nuevos autores, considerando que hay algunos, digamos, autores que también se están haciendo allí en Europa, en España? ¿Qué análisis breve hace del momento literario del país, Mario? Yo creo que en poesía Ecuador vive un gran momento, quizá el mayor momento de su historia. Y eso es mucho decir, porque tuvimos una gran generación, una generación dorada, la de Alfredo Gangotena, Jorge de Carrera Andrade, Escudero,
un poco después Dávila Andrade. Pero creo que los poetas que tiene hoy el Ecuador son tan magníficos. Hablo de César Eduardo Carrión, de Cristóbal Zapata, Rodinás, Musó, Carrión, el de Guayaquil. Una generación de bueno, mujeres estupendas poetas como la chica Vargas, la chica Valladares, escribió Guayaquil, un excelente libro, algunas escritoras jóvenes. El momento de poesía creo que es el mejor. Con respecto a la narrativa, la conozco menos, la sigo menos, pero la idea que tengo es que todavía no se ha estabilizado un movimiento como el de la poesía, que está emergiendo, pujando, se aparecen obras con energía, con fuerza, con una diversidad enorme, pero no, yo no alcanzo a reconocer unas líneas fuertes, ¿no? Aunque a nivel de eslogan, así se dicen cosas, pero como a nivel textual propiamente, no alcanzo a reconocer líneas fuertes, aunque hay gente muy valiosa. Una Mónica Ojeda es muy buena, Jorge Izquierdo es muy bueno. Hay un profesor, se me escapa también el nombre, que escribió un libro de poemas sobre el título tiene algo de las ratas y enseña en la Universidad de San Francisco, que es muy bueno también. ¿Cómo se llama Mayorga, este autor? ¿puede ser? Esteban Mayorga, sí. Me parece que es uno de los narradores más interesantes del Ecuador, en la medida que indaga mucho, experimenta, tiene una relación con el lenguaje muy rica. Daniel Alcíbar, escuché y leí algunos capítulos conmovedores de la novela Siberia. Y así, es un momento que promete mucho, pero creo que todavía no se ha estabilizado, repito, no se puede definir, no se puede todavía concluir nada. Está en pleno proceso, ¿no? En pleno despegue. ¿Te imaginas un Madrid donde la inteligencia artificial nos ve como hormigas? De eso se trata Animales Difíciles de Rosa Montero. Aquí te traigo 5 razones para que leas este gran libro. Razón número 1. Te lleva a un futuro súper realista donde las empresas ya te venden la inmortalidad digital. Sí, suena un poco miedoso, pero no está muy lejos de nuestra realidad. Segunda razón. La protagonista es una detective androide, que seguro te vas a sentir identificado con ella desde el primer segundo. Razón número 3. Es un misterio puro. Hay atentados y un misterio que parece imposible de resolver. Razón número 4. Te hace pensar realmente si nosotros controlamos a las máquinas o las máquinas nos controlan a nosotros. Razón número 5. Aunque el final parece oscuro, es muy luminoso y te hace perder el miedo a todo lo que se viene. Búscalo y cuéntanos qué tal te parece este gran libro. Me alegra mucho que, Mario, usted haya nombrado algunas personas que han pasado también por aquí con Café con Letras, como Esteban Mayorga, como Daniel Alcíbar, como Jorge, que lo vamos a tener más adelante, Javier Vázquez, que también pasó por aquí. Mario, un gusto haberlo visto, conocido a la distancia, y espero que alguna vez lo conozca personalmente. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Suerte. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo de Café con Letras.